más felices cada día tenemos que estar de poder estar en la casa del Señor aún, con libertad, para poder honrarlo, para poder bendecirlo. Quiero en esta tarde compartirles la palabra, pero también decirles que haga este ensayo. Mientras pueda abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28, haga este ensayo de entender que cada día que pasa, llegar a la casa del Señor es un privilegio que solamente tienen algunos pocos. Hoy, llegar a la casa del Señor, poder congregarse es un privilegio. Es un privilegio. Hay cientos, miles, millones de hermanos en la fe que no tienen este privilegio, que no están teniendo esta posibilidad. Por muchas cosas, porque hay situaciones gubernamentales más estrictas, en algunos de los casos, en otros hay impericia del liderazgo que no acciona, y en otros sencillamente porque han ingresado a un estado de conformidad con la quietud y no accionan en defensa de su fe. Pero nosotros tenemos el privilegio todavía de poder salir de nuestros hogares, camino a la iglesia, congregarnos, disfrutar de cielos abiertos, de alabar, de glorificar el nombre del Señor, privilegios que no muchos disfrutan. Así que haga este ensayo cada vez que pueda venir a la casa del Señor, sepa literalmente que el Señor lo está privilegiando con esa oportunidad. Y estamos felices por esto que el Señor nos da. Hoy quiero hablar acerca de 3 cosas, de lo que es un estado que se fue deteriorando y que se fue perdiendo, pero 3 niveles para la iglesia, que en su defecto tendrá que, si la tiene, él tendrá que reforzarla, pero seguramente en alguno de estos tres tendremos que volver a la práctica, y que hay circunstancias que se han dado porque justamente hemos, por muchas razones o no, hemos perdido o hemos dejado alguna de esas áreas, y toda aquella área que se descuida es un área que el adversario no descuida y aprovecha para sus maquinaciones. Así que quiero hablarles en esta tarde de conquista, de poseer y de gobierno. Conquisto, poseo y gobierno. 3 cosas importantes para nosotros, para que podamos trabajar en nuestra vida de fe. Capítulo 28 de Mateo, dice el verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde tiene potestad Dios? Jesús. ¿Dónde potestad tiene Jesús? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, verso 20, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Padre, gracias te damos en esta noche, en esta tarde, por este privilegio de poder estar en tu casa, de ser bendecidos con los cielos abiertos, ser bendecidos con tu palabra, ser bendecidos con la revelación que viene desde lo alto. Dios, en esta hora todo lo que se mueva en las esferas espirituales, en las esferas terrenales, naturales, y que tengan la intención de impedir la predicación de tu palabra, en esta hora, Dios, lo declaramos inoperante. Y declaramos en el nombre de Jesús una palabra viva, poderosa, eficaz, una palabra que instruye, que capacita, que levanta, que sana, una palabra que liberta, Dios, y que produce cambio y transformación en aquel que la oye
la retiene y la pone por obra. Dios mío, que quien oiga y retenga esta palabra también reciba la posibilidad de cambiar su vida, de transformar su corazón, su espíritu sea enriquecido y que pueda tener en este tiempo la oportunidad de conocer un camino limpio, un camino distinto que lo lleva a la salvación. Padre, declaramos en esta hora tu gracia sobre este lugar, desatamos unción apostólica, profética para la predicación de esta palabra y declaramos que en el denuedo de tu espíritu se ha de desarrollar este mensaje. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, como entonces le estaba diciendo acerca de 3 cosas importantes que en nuestra vida de fe tienen que existir a través de este pasaje. Hablar de conquista a veces es la parte más fácil porque hemos aprendido lo que significa conquistar. Hemos aprendido que en Dios muchas cosas son fáciles conquistar. Y también les hemos enseñado que cuando hablamos de conquista hay mucha gente que no tiene a Dios en su vida, no tiene a Dios en su corazón y también conquistan cosas. Pero nosotros hemos aprendido que no es lo fácil conquistar, sino conservar. No es llegar a la conquista. Con un poco de esfuerzo, con un poco de dedicación se pueden conseguir cosas, trabajos, estudios, logros, todo lo que podamos pensar o imaginar. El tema no es solamente llegar a la conquista, el tema es permanecer en la conquista y el tema es conservar las conquistas. Entonces, cuando hablamos de conquistar, tenemos que hablar lo que es la conquista en su contexto completo, ¿verdad? Si vamos a conquistar, tenemos que estar determinados a conservar. Diga conmigo, conquistar y conservar. Por eso el segundo paso después de la conquista es poseer, que poseer tiene que ver justamente con conservar. Nadie va a conquistar nada que luego no quiera conservar porque es pérdida de tiempo. Solamente los envidiosos, solamente los que viven por competencia conquistan cosas porque los demás lo tienen. Ese es su único afán, esa es su única motivación, es tener algo porque aquel lo tiene, tener algo porque aquel lo logró, si aquel lo logró yo lo puedo lograr, pero después como no tiene un sentido por lo cual conquistó, no conserva, entonces la conquista no sirve absolutamente para nada. Hay mucha gente que es conquistadora, hay mucha gente que es exitosa, pero se la pasa toda la vida de conquista en conquista y no conserva, porque no tiene en claro el propósito por lo cual está viviendo, por lo cual está batallando. Cuando nosotros hablamos de nuestra vida de fe, si nosotros entendemos que vamos a conquistar la salvación, si vamos a llegar a la salvación, si vamos a llegar, por ejemplo, a tener una vida de fe, tenemos que estar determinados a mantenerla, porque no es difícil llegar a los pies del Señor, no es difícil llegar al perdón de pecado, no es difícil. Jesús dijo, es simple, si alguno cree en su corazón y confiesa con su boca, ¿verdad?, que el Señor es su Señor, entonces lo puede perdonar, lo puede salvar. Llegar a la salvación no es difícil, llegar a la salvación es lo más práctico que hay. Jesús dijo que vengan a Él los que estaban perdidos, cargados, trabajados, oprimidos, enfermos, que Él podía hacer un montón de cosas, pero lo más difícil de todo eso es permanecer. Diga conmigo, permanecer. Permanecer es la parte más complicada porque permanecer requiere de una lucha constante, permanecer requiere de ocupar tiempo, permanecer requiere de ir esforzándose cada día. Ahora, lo importante de esto es que Jesús da una palabra a los apóstoles y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús está hablando de un dominio completo, está hablando de un gobierno completo. Cuando Él enseña el Padre Nuestro, comienza diciendo, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también ¿dónde? En la tierra. Ya tenemos una situación que tenemos que prestar atención. Nosotros en la tierra no podemos hacer algo distinto de lo que pasa en el cielo. Si en el cielo se hace la voluntad de Dios, en la tierra
también. Si en el cielo Dios es por encima de todas las cosas, en la tierra también. Si en el cielo Dios es el que gobierna, Dios es el que tiene la última palabra, Dios tiene la determinación, Dios define, Dios decide, Dios es Dios, lo que nosotros tenemos que entender que en la tierra no puede pasar todo lo contrario. Ahora, hablar de esto es importante porque lo que está pasando en la tierra, no está pasando en el cielo. Todo lo que en la tierra de Dios se pierde, no se está perdiendo en el cielo. Dios sigue siendo en su gobierno autoridad. Dios sigue siendo en su gobierno, sigue teniendo señorío. Dios sigue teniendo en su gobierno la palabra como tal, pero eso en la tierra está siendo modificado desde hace un tiempo y aún más en este último tiempo de este año que estamos viviendo y que estamos atravesando. Cuando Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada, está diciendo que esto no va a cambiar. Dios sigue siendo el mismo Dios. El mismo Dios que estuvo en el huerto de Edén, como en el mismo Dios que estuvo con Juan en la isla de Patmos para darle el Apocalipsis, es el mismo Dios y no va a cambiar. Él está diciendo, mi palabra no pasará, mi palabra no cambiará, mi palabra no será modificada, ni una tilde, ni una coma. ¿Se acuerdan de estos principios que tantas veces los hablamos? ¿Por qué los repetimos y por qué los dijimos tantas veces? Porque parecía que esos términos en la Biblia estaban de más, porque nunca se iba a sacar una tilde de la palabra, nunca iba a haber nada que modifique la Escritura. Sin embargo, hoy estamos viviendo nosotros días donde se quiere modificar la Escritura, donde se quiere modificar la palabra de Dios, donde se quiere sacar del original de Dios, las terminologías de Dios y las determinaciones de Dios. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer, pero se quiere sacar ese contexto y enfocar los principios en otros contextos de ideología de género, de educación y transformar lo que Dios hizo, porque parece ser que lo que Dios hizo solamente es para el cielo. Lo que hoy se está diciendo en nuestros días es que Dios tiene derecho en el cielo, pero que no tiene derecho en la tierra. Y si nosotros como iglesia no estamos preparados para no solamente abrir los ojos, sino para alzar la voz, tarde que temprano en la tierra lograrán modificar los principios de Dios. Y yo no sé hasta dónde usted va a decidir o va a determinar, se va a plantar o va a permitir. Yo sí ya tengo determinado y tengo decidido qué es lo que voy a hacer cuando llegue el momento y cómo se den a las situaciones que tenemos que vivir. Yo estoy determinado a ciertas cosas, pero es mi determinación, es mi decisión, porque es mi fe, porque es mi salvación, porque tiene que ver con lo que Dios me dio, tiene que ver con mi convicción. Puedo predicarle, puedo decirle, puedo enseñarle, pero no puedo empujarlo a que usted sienta la misma pasión por Dios que la que puedo sentir yo, o que puede sentir otro, o que otro pueda sentir lo mismo que usted siente. El celo por la verdad de Dios es personal, el celo por Dios es personal, la determinación a conservar la salvación y la eternidad es personal, pero sí es necesario decirles que estamos viviendo tiempos donde tenemos que ocupar los espacios que hemos perdido. La iglesia ha retrocedido mucho espacio hacia atrás. La iglesia ha perdido señorío, ha perdido dominio, ha perdido autoridad, ha perdido la imagen de Dios, y son terrenos que el diablo ha ganado lamentablemente. Y si en este tiempo no abrimos los ojos y no nos paramos correctamente, entonces dentro de muy poco tiempo, aún dentro de las mismas iglesias, el diablo querrá meter sus principios, y eso va a ser decisión de quienes o de cuántos estén determinados a ver las cosas correctamente con los ojos de Dios. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo
como también en la tierra. Así que esto significa que Dios sigue siendo Dios en la tierra. Jesús sigue teniendo señorío y el Espíritu Santo sigue formando parte de la iglesia en este tiempo. ¿Por qué decirles estas cosas? Porque es necesario poder identificar en qué lugar y en qué parte estamos. ¿Qué significa la palabra conquista? Jesús dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, prácticamente lo que está diciendo, convirtiéndolos, que se conviertan. Hacer un discípulo es lograr que alguien se convierta, no convencerlo. Si al que tenés a tu lado, hacer un discípulo es alguien muy parecido a vos, por no decir igual. Eso es hacer un discípulo, es transformarlo, es convertirlo, es lograr que esa persona llegue a vivir, a experimentar, llegue a transformar su vida de la misma forma que Dios te transformó. No es solamente marcarle, señalarle el camino, no es solamente hacerle un croquis, no solamente es decirle lo que puede Dios llegar a ser, sino pasar tiempo para lograr convertirlo. Un discípulo es alguien que está convertido, ¿no? Un discípulo no es un simpatizante. El gran problema es que el reino de Dios en la tierra, no en el cielo, en la tierra, estuvo lleno de simpatizantes y no de discípulos. Dios dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo como también en la tierra. Esto tiene que ver con que en la tierra tiene que haber el mismo grado de compromiso que hay en el cielo. En la tierra tiene que haber el mismo nivel de entrega como hay en el cielo. En la tierra tiene que haber el mismo nivel de identidad de reino como hay en los cielos. Entonces únicamente así podemos mantener y sostener lo que Dios ha planeado para estos tiempos. Luego sigue diciendo, enseñándoles que guarden, no que se enteren, que guarden. Diga conmigo, un verdadero creyente tiene que guardar la palabra tal cual Dios la da. Que guarden su palabra. Número uno, que se conviertan, que se hagan discípulos, no simpatizantes. Tenemos que ir por los discípulos. Tenemos que lograr discípulos, tenemos que hacer discípulos. Esto lleva tiempo. Ir y hacer discípulos, esto es construir en otra vida el reino de Dios, construir en una persona el reino de Dios. Si queremos ver, hermanos, generaciones que sigan siendo generaciones divinas, generaciones de Dios, necesitamos trabajar ahora. Necesitamos trabajar en este tiempo, necesitamos preparar el camino en este tiempo. Hacer discípulos significa construirlos, significa como cuando muchos de ustedes han tenido la bendición de ser padres, ¿verdad? Edificarlos, construirlos, instruirlos, prepararlos. Tal vez no se dieron cuenta, pero ustedes estaban replicando en ellos. Ellos estaban adoptando las formas, las maneras, las costumbres, buenas y malas. Por eso a veces no entiendo cuando algunos padres dicen, yo no sé a quién sale este, a quién quiere que salga. Al que ve todos los días, al que escucha todos los días. Claro que si el ejemplo no es bueno, el hijo puede tomar la decisión en algún momento de decir yo no quiero esto para mi vida, pero hasta que él se da cuenta y tiene el poder de elegir, va reproduciendo todo lo que va viviendo día por día, hasta que ese que creció dice no, yo la verdad que no estoy de acuerdo con esto no me gustaría para mí, y comienza a construir una nueva identidad, una nueva imagen. Bueno, hacer discípulos significa poder construir en otros una imagen, que es la imagen de Dios, prepararlos, capacitarlos, instruirlos. ¿Por qué llegamos en este tiempo, a estos tiempos como estamos viviendo socialmente? Porque la iglesia se ocupó mucho de conquistar, pero no de edificar.
no de permanecer. Entonces, estos últimos años hubo una carrera desleal de números, de cantidades. Se peleó estos últimos años, mínimo estos últimos 10 años en la tierra, por quién tenía más cantidad de membresía, la iglesia más grande, la iglesia más popular. Y hace años que vengo gastando ya la enseñanza que edificar no es lo mismo que apilar. El Señor nos llamó a edificar la iglesia, no a apilar. Usted puede tener miles de ladrillos apilados, eso no significa que está edificando, tiene ladrillos apilados. Si usted quiere edificar, tendrá que pegar el ladrillo como corresponde y armarlo como corresponde. Entonces, cuando la iglesia estuvo diciendo que estaba edificando la iglesia, edificando la casa de Dios, edificando el reino, lo único que hicieron es amontonar, porque amontonar es fácil. ¿A cuánto le es fácil amontonar? ¿Verdad? Agarra toda la ropa y acomodé la ropa. No, anda y mirá cómo está. Todo mezclado, todo metido para ahí adentro. Ya acomodé, ma. No acomodaste nada, amontonaste. Y eso es rápido, amontonar es rápido, juntar, dale. Y los últimos 10 años, en la tierra ha pasado eso, la iglesia ha amontonado creyentes, no ha construido discípulos, porque preparar un discípulo lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, mucha dedicación, y el adversario hizo creerle a la gente que no había tiempo para eso. Porque el Señor venía y había que ganar la mayor cantidad de gente para que se vayan al cielo. Y en lugar de mandarlos al cielo, ahora vino la prueba y de todo eso no quedó absolutamente nada, porque de toda esa mucha gente que estaba apilada, muchos de todos ellos ya desaparecieron porque ni siquiera en sus hogares sostienen la fe en Dios. ¿Por qué? Porque no han estado preparados, no han estado instruidos, no han estado capacitados. Porque eso aburre, pasar tiempo con la gente, enseñarle, predicarle, instruirlo, capacitarlo, enseñarle la palabra, enseñarle el camino, desasnarlo, llenarlo de conocimiento, llenarlo de preparación para que en el día de mañana pueda estar sólido. Eso lleva mucho tiempo, pero esa fue la tarea que Jesús pidió. Vayan y hagan discípulos, no roben discípulos. No junten discípulos, hagan discípulos, construyan discípulos, porque esa es la forma de construir la iglesia sólida. Enseñándoles, no informándoles, enseñándoles. ¿Qué hay que hacer? Así que hay que convertir, consolidar, enseñar. ¿Y enseñar qué? Enseñar que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué hay que enseñar? Que guarden las cosas que Jesús enseñó, que Dios enseñó. Esta es la tarea fuerte que tiene la iglesia en este tiempo. Es la batalla más fuerte que tiene la iglesia en este tiempo, donde vamos a necesitar de hombres y mujeres que hayan estado determinados a guardar las enseñanzas de Dios, lo que Dios dijo, porque viene, el próximo ataque que viene es contra los principios bíblicos. Viene una ola de ataque para erradicar la enseñanza de Dios, para cambiar el lenguaje de Dios, y van contra la iglesia, o vienen contra la iglesia, para sacarle a la iglesia y para sacarle a la gente la enseñanza de Jesús. Eso es lo que dijo Dios, pero estamos en otra era, estamos en otro tiempo. Dios no cambia, Dios no es moda. Dios, la palabra de Dios para Adán es la misma palabra que es para nosotros y es la misma palabra que va a ser hasta que Él venga. Lo que Dios dijo que es, y lo que Dios dijo que no es, no es. Lo que Dios aprueba, yo lo apruebo, lo apruebo. Lo que Dios desaprueba, yo lo desapruebo. Decía al que tenés a tu lado, lo que Dios acepta, yo acepto. Lo que Dios rechaza, yo rechazo. Y es importante decir estas cosas porque lo que viene es para confrontar a la iglesia
a ver a quién va a aceptar. Si va a aceptar los dichos de Dios o van a aceptar los dichos de este nuevo orden mundial que está tratando de establecerse en los hogares, en los colegios, en las iglesias y en toda parte del mundo. No solamente con sus conceptos ideológicos, sino con su lenguaje, sino con su forma de vivir, sino con su forma de proceder, su forma de construir su familia. Todo lo que vos hasta el día de hoy recibiste de enseñanza de parte de Dios, todo eso va a ser minado, todo, absolutamente todo, tus valores, tus costumbres, tus formas, tus maneras, tu educación, tu lenguaje, tu vocabulario, tu ideología, tus pensamientos, todo lo que hasta el día de hoy Dios te dijo, por eso van a tratar de corromperlo. Pero Jesús dijo, enséñenle que guarden. ¿Qué significa guardar? No solamente conquistar, sino que significa poseer, eso es poseer. Por eso quiero hablarle de 3 cosas, no todas hoy porque no me da el tiempo, pero sí decirle que vamos a empezar con la conquista, que es conquistar. Conquistar es ganar, según el diccionario. Conseguir algo, eso es conquistar. Generalmente el diccionario dice con esfuerzo. Conseguir algo, ganar generalmente con esfuerzo. Eso es conquistar. Conquistar, por eso en la Biblia hay pocos ejemplos de personas que fueron descritas como conquistadores, o pocas personas que se ganaron ese título, o pocas personas que se ganaron el apodo de generales o el reconocimiento de patriarcas o el reconocimiento de generales o el reconocimiento de personas que de alguna manera eran respetadas. ¿Por qué? Porque generalmente ganar o conquistar significa obtener algo, en muchos de los casos, a través de esfuerzo. Y todo el esfuerzo que no se hizo por llegar a este tiempo, posiblemente lo tengamos que hacer ahora para mantenernos en este tiempo. Mirá al que tenés a tu lado y decirle, cuando todo esto termine, te tengo que encontrar de pie. ¿Por qué ir diciéndole todas estas cosas? Porque en todo este proceso cada vez van quedando menos de pie. Cada vez van quedando menos personas sostenidas. Personas que han bajado los brazos porque sus fuerzas se agotaron, porque sus fuerzas decayeron. Pero necesitamos entender que estamos en la tierra para conquistar, como lo hizo Dios en el cielo, cuando Satanás se levantó contra él en batalla. Usted ya fue enseñado, la primera guerra por el trono, la libró Satanás en el cielo, y Dios la ganó y lo expulsó y lo echó del cielo. La segunda batalla, que fue por el territorio, la perdió Adán y Eva cuando el diablo le arrebató el dominio y el señorío. Y la tercera batalla fue por la potestad. Cuando Jesús vino a la tierra, se hizo hombre o vino hecho hombre y peleó en la cruz del Calvario contra el mismo principio, y él arrebató las llaves y todo señorío le fue dado a Dios en el cielo y en la tierra. Pero nada de eso, de lo que pasó, fue sin esfuerzo, porque conquistar, ganar, requiere de esfuerzo. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel que va a tener una tierra de abundancia, todos pensaban que era una tierra donde nadie iba a tener que hacer nada. Fíjese cómo es la mentalidad de la gente. Cree que venir a Dios es venir a Dios para descansar, vacaciones eternas. Total, Dios es poderoso, Él todo lo crea por su palabra, ¿verdad? Que la gente cree que va a hablarle a una semilla y al otro día le va a dar fruto. Y todavía sigo escuchando creyentes que se siguen enojando con el género femenino porque dice que tienen que trabajar por culpa de la mujer. Todavía a esta altura del cristianismo. ¿Viste al final? Por culpa de la mujer o por culpa de Adán.
¿Qué culpa tengo yo si Adán era un infeliz, que hizo lo que hizo y por culpa de él tenemos que trabajar porque la Biblia dice que ahora tenemos que trabajar y ganar el pan con el sudor de la frente? No, hermano. El hombre siempre tuvo que trabajar. Lo que pasa es que antes trabajaba y tenía más beneficio, ahora trabaja y tiene más pérdida. Cuando Dios puso al hombre y a la mujer en Edén, lo bendijo Dios al hombre y a la mujer y le dio señorío, le dio dominio y le dijo que labrara la tierra. Pero cuando el hombre labraba la tierra bajo bendición, cosechaba en abundancia y todo esfuerzo que él hacía, Dios se lo recompensaba con grandes bendiciones. Pero luego que el hombre desobedeció, se tuvo que esforzar 10 veces más para obtener la mitad de lo que tenía en beneficio. Y es donde ahí está el problema. Pero trabajar, siempre hubo que trabajar y va a haber que seguir trabajando. Esforzarse, escucha esto, esforzarse por ser obediente a Dios cada vez va a requerir más esfuerzo. Te vas a tener que esforzar más que antes. Mira al que tenés a tu lado y decirle, te vas a tener que esforzar más por mantener tu testimonio, por ser fiel, por estar en pie y hacer la voluntad de Dios. Enseñándoles que guarden. ¿Cuál es el mandato? Guardar lo que Dios enseñó. Decía que tenés a tu lado, tenés que guardar lo que Dios te habló. Esto no te lo puede hacer nadie por vos, vos elegís si cambiás lo que Dios te enseñó o lo guardás. Porque viene un tiempo, quiera o no, viene un tiempo donde vas a tener que decidir qué vas a hacer con lo que Dios te habló. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te entregó? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha hecho por tu vida y para tu vida? Enseñale que guarden estas cosas. Así que mi trabajo ha sido prepararte en Dios para que seas esforzado y valiente en este tiempo y te juegues por el reino de los cielos. Hubiese sido muy triste para mí que en este tiempo, como seguro lo está haciendo para muchos ministros, para pastores, que han pasado mucho tiempo entre medio del pueblo sin haberles dado la instrucción necesaria. Pero hubiese sido muy triste hoy, después de todo el tiempo que hemos pasado, que venido esta situación, ustedes no se hubiesen sabido defender, no se hubiesen podido sostener, no se hubiesen podido mantener. Hubiese sido terrible. Pero nuestro trabajo ha sido enseñarles para que guarden. Ha venido una ola de atropello, ha venido una ola de maltratos en todos los índoles, psicológico, emocional, familiar, financiero, laboral. Pero yo puedo ver el resultado de haber enseñado correctamente a guardar los principios de Dios. Son inamovibles. Lo que Dios nos dio es inamovible, no lo puede cambiar nadie. No lo ha podido cambiar la gente con amenazas y persecuciones. No lo pueden cambiar los atropellos inconstitucionales que hoy estamos viviendo y no lo podrán cambiar ni aún los gobiernos que vengan. No sé lo que va a pasar, pero sí una sola cosa sé, que estamos determinados a guardar lo que Dios nos habló. Eso no lo va a modificar nadie. Ese es el principio de Dios. Enseñale que guarden. Ahora hay una tarea a los tuyos. Enseñale que guarden lo que vos aprendiste. Tenés que enseñarle que guarden, que lo atesoren. Porque conquistar es una cosa, pero mantenerse en la conquista es otra. Hay que sostenerse. Diga conmigo, sostenerse. Entonces, mire lo que habla acerca de la conquista. Lucas 4, versículo 18, está hablando algo allí de lo que significa conquistar. Lucas 4 es un texto muy conocido donde habla acerca del día que Jesús recibió la unción. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿recuerdan? Por cuanto me ungió Jehová
para. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es conquistar. Eso es trabajar con esfuerzo o lograr cosas con esfuerzo. Fíjese que la unción que Jesús recibía lo estaba habilitando. Era una unción que lo habilitaba para hacer algo o para poder vencer dificultades. Hay que hablar y hay que entender todos los intentos que se están haciendo o que se hicieron para hacerlo tropezar a Jesús. Desde que Jesús habló ese día, que entró en la sinagoga y abrió el rollo y profetizó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. A partir de ese día, ¿cuántos intentos hubieron para hacerlo tropezar? ¿Cuántas cosas él tuvo que vencer? El abandono, la desidia de lo que los rodeaban, el cansancio, la aflicción, la tristeza, la injusticia de los sacerdotes, la crítica, la murmuración, la persecución, la incredulidad. Hubieron un montón de cosas que Jesús tuvo que vencer y tuvo que pasar, pero él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Cuando él está diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí, él está diciendo: yo no puedo hacer otra cosa que es estar de acuerdo con lo que significa el reino de los cielos. Este es un tiempo muy importante para reconocer qué tipo de espíritu es el que hemos recibido y el que está sobre nuestras vidas. ¿Qué espíritu es el que te dio Dios? Porque si tenés el Espíritu de Dios sobre tu vida, entonces tenés que saber que Dios no es cobarde, que Dios no retrocede, que Dios no afloja, que Dios no se esconde, que Dios pelea, que Dios batalla, que Dios se planta. ¿Qué espíritu? Decir al que tenés a tu lado: ¿qué espíritu hay sobre tu vida? Yo no lo puedo juzgar, cada uno lo sabe. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por cuánto? Ese es el decreto. Como tengo el Espíritu de Dios, tengo que hacer conforme al Espíritu que tengo. Porque no nos dio Dios, dijo el apóstol Pablo, ¿qué? Espíritu de cobardía. Así que una de las características importantes de los que fueron ungidos por Dios es tener un espíritu que no se arruga, un espíritu que no se encoge con el agua caliente, un espíritu que no retrocede, un espíritu que no claudica, un espíritu que aunque vea el retroceso de otros, son capaces de plantarse y de tomar decisiones, solos o acompañados. ¿Por qué terminamos una serie de mensajes que tenía por título Mentalidad de Ovejas o Generales? ¿Verdad? Porque los que fueron nombrados generales fueron aquellos que le dieron crédito al tipo de espíritu que tenían. ¿Se acuerda cuando hablamos uno de ellos de Eleazar, el hijo de Dodo? Un hombre que estaba acompañado con gente. Estaban en un campo sembrado, un campo de lenteja, un campo sembrado, cultivo, era su cultivo. Y vinieron los madianitas a saquear lo que era de ellos. Y cuando Eleazar, el hijo de Dodo, se da vuelta para organizar la defensa, no había nadie. Todos se habían mandado a mudar. Que el Señor pelee. No, él ya peleó, vino a la tierra, soportó la incredulidad, lo golpearon, le arrancaron los pelos, lo desfiguraron, lo cortaron por todos lados, lo maltrataron. Él ya peleó y ganó y venció. Ahora Eleazar, el hijo de Dodo,
Dice que él tomó su lanza y se plantó y defendió el campo de lenteja. Y peleó tanto que la lanza o la espada le hizo una ampolla y esa ampolla se le reventó. Y vio cuando algunos han sacado ampolla en la mano, sí. Se hace una ampolla y se revienta, el agua de la ampolla es como pegajosa, ¿verdad? Y siguió peleando aún con la ampolla reventada y la carne viva de la ampolla se le pegó a la empuñadura de la espada. Pero ¿sabe cómo terminó la historia? En que él defendió su campo de lenteja y Dios lo bendijo de tal forma que después obtuvo un renombre y llegó a ser uno de los generales del ejército de David. Pero cuando hablamos de títulos, cuando hablamos de reconocimiento, la mayoría de la gente está anotada, es candidata a. Pero para ganarse esos títulos no hay que tener la osadía, no hay que tener la fuerza, sino hay que tener un espíritu inquebrantable. Porque así se forjan los generales. No por la ampolla o sin la ampolla, no por la fuerza o la debilidad, sino por el espíritu inquebrantable. Él dijo, todos retroceden, pero yo no tengo espíritu de cobardía. Él dijo, todos claudican, pero yo no tengo espíritu de cobardía. Él dijo, en lugar de quedarse a pelear y ayudarnos, él dijo, no tengo espíritu de cobardía. Yo acá me planto, pero no es que me planto para figurar, me planto por el espíritu que tengo. Cuando Jesús está diciendo, el espíritu del Señor está sobre mí, él está diciendo, yo no puedo vivir, sino conforme lo que Dios está esperando. ¿Y qué cree que Dios está esperando de su iglesia? ¿Cuántos se pusieron a pensar en este tiempo cómo Dios ve a su iglesia? ¿Qué Dios piensa de su iglesia? Yo no sé si alguno hizo ese ejercicio, yo lo hice. He andado, he caminado, me he reunido con gente y no tengo el pensamiento más feliz. Pero porque Dios está esperando otra cosa, porque Dios está pensando en otra cosa, porque Dios ve otra cosa. Y yo tengo que reflejarme conforme al espíritu que tengo. Si yo digo que el espíritu del Señor está sobre mí, mis acciones tienen que ser conforme al espíritu que tengo. El espíritu de Dios no divide, sino que junta, une, suma, multiplica. El Espíritu de Dios no retrocede, sino que avanza, porque el reino de los cielos, ¿qué? Avanza con fuerza imparable, dice. Con fuerza imparable. El original, la traducción del original dice, el reino de los cielos avanza con fuerza imparable. ¿Cómo es la fuerza del reino? ¿Cómo es? Tercera vez. Imparable. ¿Qué significa? Que no hay nada que lo detenga, que se lleva puesto todo, que se determina ante todo. Por eso cada persona que tuvo ese espíritu logró marcar la diferencia a lo largo de toda la historia. No estamos hablando de sentir temor, de sentir duda, de sentir incredulidad, sino de tener un espíritu inquebrantable. Porque es el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que vino a cubrirnos, es el que está sobre nosotros, es el que nos rodea, es un bautismo, es una habilitación. El Señor te está diciendo, así como en el cielo, también en la tierra. Si en el cielo Dios libró batalla y el diablo, que era un querubín grande, fuerte, poderoso, juntó un ejército de ángeles para batallar contra Dios y no lo derrocaron, tampoco acontecerá en la tierra si la iglesia entiende lo que es un espíritu inquebrantable. Jesús le dijo a Pedro, a ti te he dado la llave del reino.
Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán. No dice que no van a batallar, no dice que no va a haber fricción, que no va a haber lucha, no van a prevalecer. Vendrán por un camino en formación alineada, pero huirán por 7 de forma desordenada. Se levantarán contra la iglesia para pelear, sí, pero no la vencerán. Se levantarán contra la iglesia para hacerla retroceder, sí, pero la iglesia no va a retroceder. La profecía es, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero eso no depende de la palabra, sino que depende del espíritu que la iglesia tenga. Un espíritu inquebrantable. El Espíritu de Dios, dijo Jesús, está sobre mí por cuanto me ungió Jehová para. O sea, el Espíritu vino para algo. Si al que tenés a tu lado, el Espíritu de Dios está sobre vos para algo. Entonces Jesús dice, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas. Hubo un tiempo donde dar buenas nuevas era fácil. Pero el Espíritu de Dios vino para que puedas dar buenas nuevas en tiempo de malas, en tiempo de días oscuros. Todos acá sabemos lo que está aconteciendo a nivel mundial y a nivel país, todos los santos días. Y es tanto la lluvia y la catarata de mensajes negativos que cada vez cuesta más que la gente te escuche algo bueno. No tienen oído, las personas no tienen oídos para escuchar buenas noticias. Le estás queriendo contar una, ni siquiera te dejan terminar. Y te cuentan 15 malas. Viste acá, viste. Pero pará que yo te quiero contar, sí, porque... Y se lo terminás de decir, qué bueno, qué lindo, pero no. Esta semana pasada fui invitado a una reunión. Había en la ciudad, más de 50 pastores reunidos, preparándose para ver lo que está pasando, lo que iba a acontecer. Escuché atentamente a cada uno, todos los que, imagínate. Si todos hablan como yo, gracias a Dios que todos no hablaban así, fue más corto. Pero cada uno daba su opinión y hasta que, tuve la oportunidad de poder hablar y dar a conocer y decir algunas cosas muy prácticas. Y esta semana tengo que seguir con una tarea importante de poder ver si puedo ganar algún adepto. Un esfuerzo, un trabajo duro que hay que hacer. Y cuando conté algunas cosas que ustedes ya la tienen sabidas y están preparados, ¿sabe qué tristeza poder ver que pastores que son príncipes del reino, que son cabezas que tienen que dirigir al pueblo, no sabían ni de lo que estaba hablando? Le dije, pastores, le digo, en 50 días hay una ley que se quiere aprobar, que si se aprueba, ustedes dentro de sus iglesias van a tener grandes y terribles problemas. No sé si ustedes saben, no estaban al tanto, no estaban sabidos, no están preparados, no están conociendo qué es lo que está pasando, qué es lo que viene. Qué tristeza ver cómo la iglesia ha perdido tanto espacio, tanto lugar, y que aún siguen pensando que con las oraciones se va a resolver todo. Estamos orando y ayunando, claro que sí, estamos clamando, intercediendo, pero es un tiempo donde tenemos que entender que hay que hacer algo más que la oración y el ayuno. Pero no depende
de las cantidades, depende del espíritu inquebrantable que se tenga. Atemorizados. ¿Sabes que después de 180 días todavía sigue habiendo iglesias que tienen temor de congregarse, de abrir las iglesias para congregarse? Y el más osado que se congrega lo hace a puerta cerrada, sin sonido, que no se entere nadie, que no se entere el diablo, a ver si todavía pasa algo. Y lo peor de todo, que mientras este silencio sigue avanzando, el diablo fue por los colegios, el diablo fue por los hogares y el diablo va por las iglesias. Y logrado eso, entonces veremos días tremendos y años difíciles. Pero la profecía es: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero ¿sabe que esto requiere de qué tipo de espíritu tenemos? ¿Qué tipo de espíritu tenemos? Se llegó a plantear y se llegó a decir: si nos levantamos o alguien se levanta y lo demandan o hacen algo, se preguntaron, todos vamos a apoyarlo y todos vamos a asaltar, y se hizo un silencio, hermano, como por 40 años. A los días que hemos llegado, hubieron días de cielos abiertos, días extraordinarios, donde era fácil tener buenas noticias, donde era fácil decir: así dice el Señor. Pero hoy desaparecieron los profetas, hoy desaparecieron los apóstoles. Ahora me cuesta encontrar un apóstol. Me cuesta, porque el que habla de apóstol, no, yo soy pastor. No, ya, volvió para atrás. Me cuesta encontrar los apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los profetas? Aquellos que se levantaban y decían: porque así dice el Señor, y que vienen carros de oros y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas. El Señor Dios todavía sigue siendo el Señor Dios. Mi Dios todavía sigue en su trono reinando. Mi Dios no fue, no es y no será jamás derrocado ni vencido. Su palabra, al menos en mi espíritu, no perderá ni una tilde ni una coma. Lo que Él condena, yo lo condeno. Lo que Él rechaza, yo lo rechazo. Lo que Él acepta, yo lo acepto. No cambiará nada, porque mi Dios sigue siendo el mismo. El Espíritu vino para que siga diciendo: no importa lo que está pasando, no importa lo que está aconteciendo, tu Dios sigue siendo el mismo. A Él no lo van a cambiar. Su palabra sigue siendo la misma. No cambiará jamás. No importan los decretos, no importan las leyes, no importan los edictos que se hagan, su palabra no cambiará. Para mí su palabra no cambiará. Su palabra ha descrito dos géneros, no cambiará. Su palabra ha descrito una forma de familia, para mí no cambiará. Su palabra ha determinado un estilo de vida, para mí no cambiará. Su palabra ha dictaminado cómo debe vivir la iglesia, y para mí no cambiará. Su palabra ha establecido un orden, y para mí no cambiará. No me importa que el cielo tiemble, que la tierra se sacude, su palabra no la cambiará absolutamente nadie. Seguirá siendo la misma. Y el que no viva por ella se perderá, pero no cambiará la palabra, ni hombre ni mujer alguna. No cambiará. No cambiará.
Pero eso es conquistar. Eso tiene que ver con la conquista. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová para. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Un trabajo arduo que viene y que hay que hacer. Sanar. Sanar. Libertad a los cautivos. Cuánta gente presa del miedo, de la soledad, del engaño, de la mentira. Hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándonos para que más y más y más y más personas sean libres de sus cárceles. Y cada día que pasa van a quedar más esclavas y más presas, porque cada día que pasa el diablo no cesa su avance y la iglesia ha retrocedido en su permanencia. Ese es el gran problema. No es que cierren la iglesia, no es que impidan congregarte, no es que antes de las 7 de la tarde tengas que volver a tu casa. Ese no es el problema. El problema es que la iglesia perdió su permanencia. El problema es que la iglesia ha dejado de sostenerse en sus convicciones. Es triste escuchar aún a creyentes hoy que están convencidos que la única salida de todo esto es la vacuna. Creyentes, cristianos, que casi están rogando a Dios, no, y oremos por los científicos para que Dios los ilumine. Son hijos del diablo, ¿cómo Dios los va a iluminar? Y espero que el Espíritu de Dios le dé sabiduría para tomar decisiones sobre sus hijos en los años y en los tiempos que vienen. Prepárese, prepare sus oídos, prepare su entendimiento, porque viene una tarea ardua para su casa y para su familia. Difícilmente, inclusive sus hijos podrán estar asistidos correctamente aún en los colegios. Y uno dirá, pero mi nene va a un colegio cristiano. Ajá. No es garantía. Lo que viene no va a hacer diferencia absolutamente de nada ni de nadie. Vienen a atropellar todos los valores, aún meterse en los colegios cristianos, para cambiar su tipo de enseñanza, para modificar sus conceptos. Así que el Señor nos dé sabiduría para todo lo que tengamos que hacer por delante. El Señor me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Conquistar significa tener la determinación correcta. Dios me ha dado toda autoridad. ¿Por qué leí anteriormente Mateo capítulo 28? Jesús dijo, toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan. Vayan y hagan. Esto es como Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para. Jesús dijo, yo fui ungido para esto. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, después de la resurrección, dice, toda potestad me ha sido dada. A mí nadie me manda. Yo estoy por encima de todas las cosas. ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿Qué lenguaje vas a adoptar? ¿El lenguaje del reino o el lenguaje de la tierra? Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan y hagan discípulos, enseñen, que guarden todas las cosas que yo enseñé. Yo me ajusto a las leyes terrenales cuando las leyes terrenales
cuidan y protegen los valores que Dios estableció. Cuando las leyes terrenales me ponen en un poder de decidir si obedecer a las leyes terrenales implica desobedecer a Dios, tengo que tomar una decisión. Si ajustarme a los principios terrenales implica levantarme contra mi Dios y contra los principios de Dios, entonces tengo que decidir. Si ajustarme a los conceptos ideológicos terrenales de dirigentes que están nublados en el entendimiento, de hombres y mujeres que están cautivos por las tinieblas. Imagínate un Daniel que tenía que obedecer a Nabucodonosor porque era el rey. Como dice, no, hay que estar sujeto. Yo estoy buscando a esa gente que por mucho tiempo me dijeron, oh, pastor, no sea rebelde, hay que estar sujeto a las autoridades porque son puestas por Dios. Yo no sabía que Dios iba a poner a un hombre en un gobierno para que haga todo lo que está haciendo en contra de la iglesia. Esto es como pensar que Dios está dividido consigo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces tenga cuidado con la corriente con la cual se va a poner de acuerdo. ¿A quién va a escuchar? ¿Cómo lo va a escuchar? ¿Y cómo va a continuar? Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada. Significa que no hay nadie que esté por encima de mí. No importa quién. Yo estoy por encima de todas las cosas, dijo Dios. Y el que está por encima de todas las cosas, el que está por encima de todo gobernante, el que está por encima de todo presidente, el que está por encima de toda autoridad, me dijo que enseñe a guardar la palabra de Dios. El que mora en los cielos me dio orden de que instruya, de que enseñe, que se guarde la palabra de Dios, que no se contamine, que no se corrompa, que no se mezcle. Lo que Dios dice que es negro y lo que Dios dice que es blanco es blanco. Hay solamente dos caminos, lo toma o lo deja, no hay otra. El que mora en los cielos, el que recibió toda potestad, dijo, vayan y enseñen a. Vayan y hagan esto. Y es ahí cuando en estos momentos nosotros tenemos que determinar nuestra forma de vida. ¿Qué espíritu es el que tengo? ¿Qué espíritu es el que me cubre? Porque te vas a encontrar con otros espíritus. Te vas a encontrar con espíritus sodomitas, te vas a encontrar con espíritus indoctos, te vas a encontrar con espíritus corrompidos, con espíritus que están engendrados en la tiniebla, con espíritus que están en una cadena de valores destruidas, porque el espíritu es el que los motiva. Nuestra lucha, según la Escritura nos dice, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que invisiblemente se mueven, ¿en dónde? En el ámbito terrenal, por eso Jesús siempre discernía ¿qué? Los espíritus. Cuando en el monte de la transfiguración Pedro le dice, maestro, que en ninguna forma te acontezca esto. En otras palabras, no, maestro, no mueras para salvación de muchos. Jesús no se enoja con Pedro, no le dice ni carnal, ni le dice esto, ni le dice aquello. Jesús va con lo que está detrás y le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres de tropiezo. Porque para esto yo he venido, para esto he recibido el Espíritu de Dios. Satanás, movete porque sos de tropiezo para mi vida. Satanás, movete porque sos de tropiezo para mi propósito. Satanás, movete porque sos de tropiezo para lo que tengo que hacer, para mi trabajo en el reino. No se enojó con Pedro, no se enojó con la parte humana, se enojó con lo que estaba moviendo la parte humana. Por eso detrás de cada movimiento terrenal hay un espíritu que lo moviliza. Hay una potestad que se mueve, un gobernador que se mueve.
Daniel estaba orando, clamando a Dios porque le estaba definiendo cosas en ayuno y oración, y tenían que llegarle noticias de parte de Dios. Y hubo una intercepción, hubo un ataque para frenar ese mensaje. Pero los ángeles de Dios son poderosos, más que los demonios. La presencia de Dios es más poderosa que la presencia del diablo. Y el Dios al cual servimos es más poderoso que el príncipe de las tinieblas. Y nuestro Dios nunca, nunca, nunca perderá. Así que en este tiempo yo te animo a que tú determines qué espíritu es el que te ha cubierto, qué espíritu es el que te mueve, qué espíritu es el que tenés. Porque hasta hace 180 días muchos decían que tenían el Espíritu de Dios, el espíritu de conquista, el espíritu de poder, el espíritu de la profecía, el espíritu apostólico. Y después de 180 días los andamos buscando con lupa. ¿Y dónde están los valientes? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los que no iban a retroceder? ¿Dónde están los que decían todo lo puedo en Cristo que nos fortalece? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces, si Dios lo permite, la próxima vez vamos a hablar acerca de lo que es, después de conquistar, poseer. La iglesia ha conquistado muchas cosas, pero no ha poseído, no ha ocupado. Por eso el adversario ahora ha empezado a ocupar los espacios que la iglesia no ocupó. La iglesia lo conquistó, pero no lo consolidó. Usted aprendió que se conquista como rey y se consagra como, que lo que se consagra no se pierde, no se toca. ¿Entiende? Esa es la forma, esa es la manera. Conforme a ese espíritu vivimos, conforme a ese espíritu nos manejamos, y conforme a ese espíritu te vas a tener que conducir. Pero en esta noche quiero animarte que puedas establecer algo sobre tu vida y entender que los días que vienen son importantes, las semanas que vienen son importantes, los meses que vienen son importantes, son determinantes. El Señor te va a mostrar su grandeza, el Señor te va a mostrar su cuidado, el Señor te va a mostrar su poder, el Señor te va a mostrar su recompensa, el Señor te va a mostrar lo que significa vivir por ese espíritu. Ninguno de tus actos que han sido actos de fe y de confianza en el Señor quedarán sin recompensa. El Señor te va a demostrar que la fe no avergüenza. El Señor te va a demostrar lo que significa estar plantado y creerle a Dios por encima de todas las cosas. Porque así como hemos atravesado todo este tiempo y todo el tiempo que viene, también todo esto te dejará su recompensa. Terminamos una serie de mensajes donde el Señor te habló claramente cómo iba a ser el final de estos tiempos. Aquellos que se mantienen íntegros, aquellos que son sólidos, aquellos que se han equipado y que están determinados a entender esto, entonces verán la recompensa de Dios. En tiempos de retroceso yo estoy viendo a muchos que avanzan, conquistan cosas, consolidan cosas, alcanzan metas, no bajaron sus brazos laborales, económicos, tienen conquistas personales. ¿Cuántos de los que están acá han alcanzado conquistas personales en estos días, en estos tiempos? En medio de un sinnúmero de cosas que es oscura, de pérdidas, de destrucción, yo veo un pueblo que construye, veo un pueblo que avanza, veo un pueblo que sigue hacia adelante, que sigue proyectando, que sigue consolidando, que está estableciendo laboralmente, económicamente, con resultados. ¿Pero por qué?
Porque tu espíritu es el que está siendo puesto en balanza. El adversario conoce, el adversario sabe quién está preparado, el adversario sabe qué espíritu hay en cada uno. El adversario sabe porque es el mismo enemigo que ha estado desde el principio de todas las cosas. Antes que exista el hombre, antes que exista la mujer, ya existía el diablo. Él sabe todas las cosas, las conoce porque estuvo en todos los tiempos. Cuando Jesús dijo estas cosas, Él estaba marcando una línea. Él dice, yo estoy en la tierra con un espíritu diferente. El Espíritu de Dios está sobre mí. Yo estoy en la tierra con una investidura diferente. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Me muevo entre el mundo, pero no me maneja la corriente del mundo. Comparto esta tierra, comparto este suelo, comparto esta bandera, comparto este gobierno. Pero a mí no me dirige, a mí no me determina, a mí no me define. Yo estoy en la tierra. Jesús dijo, he venido al mundo para esto, para vivir conforme el Espíritu que ha venido sobre mí. La gente quiere que vaya para allá, la gente quiere que venga para acá, pero yo voy a ir por el camino que mi Padre trazó. La gente quiere que haga esto, la gente quiere que haga lo otro, pero yo voy a hacer conforme el Padre me diga. La gente quiere que hable bonito, la gente quiere que diga esto, la gente quiere que diga lo otro, pero las palabras que yo hablo no son mías, sino de mi Padre que me envió. Para eso estoy en la tierra, para eso usted está en la tierra, para vivir conforme al Espíritu que tiene. La gente está esperando que usted caiga, la gente está esperando que usted claudique, la gente está esperando porque ellos necesitan ver a la iglesia caída. Pero es tiempo de decirle, estamos en la tierra, pero no vamos a vivir bajo un gobierno satánico. Estamos en la tierra, pero vamos a vivir conforme el espíritu que tengamos. El espíritu que está sobre esta iglesia es un espíritu de avanzada, es un espíritu de conquista, es un espíritu que va hacia adelante. El espíritu que está sobre esta iglesia no se doblega ante nada, ante ningún gobierno, ante ningún político. El espíritu que está sobre esta casa es un espíritu que guarda la palabra y la ley. El espíritu que está sobre esta iglesia es el espíritu que espera ver las puertas de Dios abiertas, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. El espíritu que está en esta casa nunca jamás cambiará la palabra por lo que diga la gente. El espíritu que está en esta casa nunca jamás modificará el mensaje. No importa quién quede, no importa cuánto se vaya, no importa quién dude. El espíritu que está sobre esta casa jamás cambiará la verdad de Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y si tenemos ese espíritu, viene el tiempo de ocupar espacio. Acompáñeme a estar en pie, por favor. Si el Espíritu de Dios, viene en tiempo de ocupar espacios. Espacios que fueron usurpados, espacios que lo van a usar para destrucción, para mal. Pero Dios tiene su gente, Dios tiene su pueblo. Él no apagará el pábilo que humeare. ¿Sabe qué significa? La luz, el Espíritu de Dios, nunca jamás, por más pálido que sea, será apagado en la iglesia del Señor.